Hola, hola. Bueno, buenas tardes. Ante todo, es un gusto estar una vez más en Lima, esta querida ciudad, este querido país, y estos queridos colegas que me invitan todos los años a visitarlos. Así que, bueno, yo acepto gustosa porque amo vuestro país. Así que muchas gracias por eso. Muchas gracias al Laboratorio Refasa, al doctor Oscar Medrano, que me ha invitado a hablarles de un tema que me parece sumamente importante, interesante para todos los que hacemos no solo urología como ustedes, sino ginecología como yo. Y es un tema que preocupa y que interesa en todas las edades, de modo tal que me parece importantísimo que sepamos cuál es el papel del cranberry en las infecciones urinarias recurrentes de la mujer. Vamos a hablar un poquito de la historia, de lo que, bueno, ustedes como urólogos saben más que yo del tema, de las infecciones urinarias. Vamos a hablar del mecanismo de acción, de la evidencia científica que la avala y cuáles son las conclusiones a las que llegamos. Ante todo, quiero contarles qué son las Complementary Alternative Medicines, o MAC en español. Las medicinas complementarias y alternativas están respaldadas por la NIH y gran parte de ellas son utilizadas hoy en la práctica diaria como recurso alternativo o complementario de tratamientos con muchísimo éxito. Esta mirada hacia el uso de medicinas herbarias, de fitomedicinas, ha permitido, que viene de muchos siglos y muchos años atrás, hemos aprendido de nuestros ancestros y fundamentalmente de los aborígenes las propiedades medicinales de las plantas y tenemos que tener en cuenta la importancia que ellas pueden tener en el vademecum del médico, fundamentalmente como alternativa o como complemento. La diferencia entre una terapia complementaria es aquella que se usa junto a las convencionales. Quiere decir que uno puede estar dando un antibiótico y al mismo tiempo estar dando algo para prevenir la futura infección, como sería el caso del cranberry. Las terapias alternativas son las que usamos en reemplazo de las convencionales y las terapias convencionales son las que usamos y aceptamos la mayoría de la comunidad médica corriente. También quiero decirles que el National Center of Alternative Medicine, que depende del NIH, en este momento está financiando megatrials con cranberry, de modo tal que es importante tenerlo en cuenta para el tratamiento de las afecciones del tracto urinario bajo. Un poquito de historia muy rápidamente. El arándano, conocido como Vaccinium macrocarpon, es un sinónimo de felicidad de vacaciones, lo llamaban los aborígenes. Tiene un folclore interesante, data de 1620, cuando un grupo de pilgrims, de peregrinos, conocieron este fruto y llegaron a un lugar conocido como la Roca de Plymouth, donde los nativos americanos le entregaron esa fruta y por su aspecto la llamaron cranberry. Esto inspiró a estos peregrinos a conocer un poco más los efectos medicamentosos que tenían estos arándanos que acababan de conocer y observaron que los indios americanos tenían una fuerte convicción de las propiedades medicinales de los arándanos. Y también, por ejemplo, en aquel entonces empezaron a ver que los arándanos les servían para el tratamiento por su contenido en vitamina C, como vamos a ver luego, que podían prevenir el escorbuto. Hay dos tipos de cranberry fundamentalmente, el cranberry americano, que ustedes lo tienen dibujado en verde, que se cultiva en el noreste de los Estados Unidos y sur y este de Canadá, que se diferencia del cranberry europeo y tienen otras propiedades y otros mecanismos de acción, aunque son parecidos. Después el cranberry fue introducido en Europa, como acabo de decir, y se lo usó en trastornos digestivos, sanguíneos, hepáticos, en cuadros febriles, entre otras indicaciones. Ustedes vieron que con las herbal medicines suelen pasar estas cosas hasta que hilando fino y llegando al producto final se descubre verdaderamente cuál es la acción preferencial.
lo cual no les quita que tengan acciones complementarias, como vamos a ver a lo largo de esta charla. Según algunos autores, la evidencia de su uso, aunque no cuenta aún con fuerte aval científico, es una baya, o sea, pertenece a la familia de las bayas, ricas en ciertas sustancias como los flavonoides, las antrocianinas y las proantocianidinas, que sirven, como ahora vamos a ver, para evitar la infección recurrente urinaria. La droga fundamentalmente es el jugo que se obtiene del fruto maduro, cuya indicación es la prevención y tratamiento coadyuvante de las infecciones del tracto urinario, o sea, y fundamentalmente las infecciones recurrentes, que vamos a llamar a partir de ahora ITUR para acelerar un poco la charla. Y sepamos que, por ejemplo, la Agencia Francesa de Seguridad Sanitaria en los Alimentos recomienda su uso en los casos de infecciones recurrentes, especialmente con finalidad preventiva. Esto es un poco la conclusión a la que vamos a llegar a lo largo de la charla y la que vamos a ir descubriendo por qué mecanismo. Contienen vitamina C, fibras, glucosa, azúcares, flavonoides y varios ácidos como el gálico, el benzoico, urólico, cítrico, oxálico y fundamentalmente unas sustancias que se llaman antocianinas y proantocianidinas, que son taninos condensados, que son a los que se debe o a los que se le atribuye la función que tienen en evitar la recurrencia de las infecciones urinarias. Parecen ser más efectivas en prevenir la adhesión del Escherichia coli a las células uroepiteliales, que son responsables, el coli, ustedes lo saben, que es el responsable del 85% de las ITUR, ¿no es cierto? ¿Cómo actúa? Nosotros sabemos que tienen las bacterias unas fibras o unas proteínas en la pared celular, que son las fimbrias, que es a través del cual actúan y se adhieren al uroepitelio. El mecanismo de acción, por un lado, es que el alto contenido de fructosa, que al principio se creía que era el único o exclusivo mecanismo, el alto contenido de fructosa permitía que se adhieran las bacterias a la pared, y otra cosa que se vio en realidad es que lo que evitan es la adhesión de las fimbrias a las células epiteliales urinarias. Si uno recuerda el Escherichia coli, se acuerda que tiene diferentes tipos de fimbrias, aparte que protegen el material genético del coli. Y esas son fimbrias que se adhieren al uroepitelio produciendo infecciones e inflamaciones de la mucosa y de los tejidos epiteliales. Por otra parte, dijimos que el compuesto fundamental en el que se basa su acción son las proantocianidinas, que son los que afectan a los organismos patógenos a través de ese mecanismo. Los datos sugieren que el jugo de arándano no actúa, esto también es importante, sobre los órganos no patógenos, con lo cual es importante saber que no alterarían los ecosistemas que a nivel genitourinario es tan importante mantener como defensa frente a los gérmenes patógenos. Esta es nuevamente una foto en la que se ve bien cómo las fibras se adhieren del coli, se adhieren al uroepitelio. Sabemos que los fitonutrientes entonces ahora de los arándanos son los que impiden esa adhesión de las bacterias a la membrana celular, y eso les da la utilidad en la prevención y el tratamiento de las infecciones urinarias. Los componentes potencialmente activos, el 90% del fruto es agua, pero tiene carbohidratos, dijimos azúcares, tiene ácidos orgánicos que también tienen alguna acción, tienen vitaminas como C, A, B y K, tienen además otras sustancias como los triterpenoides, las catepsinas y lectinas, pero fundamentalmente las proantocianidinas, que son las que actúan fundamentalmente y le dan esa eficacia como de antiadhesión del coli al uroepitelio. Hay un estudio publicado en el Journal of American Medicine de junio del 2002 que demostró la eficacia de los arándanos en la prevención de la adhesión del coli a las células de la vejiga
hecho atribuido, como dije antes, a las proantocianidinas. Los autores sugieren que este efecto antiadherencia puede durar hasta 10 horas después del consumo de esta medicina herbaria. El mecanismo de acción ya lo dijimos, es la inhibición de la síntesis de las P-fimbrias, sobre todo cuando hay exposiciones prolongadas. Por eso después ustedes me van a preguntar cuánto tiempo hay que usarlo y yo les voy a contestar que durante mucho tiempo, que la exposición debe ser prolongada para que sea efectivo. Produce además alteraciones en la morfología de la bacteria y además también cambios del potencial eléctrico en la superficie de la bacteria. Estas proantocianidinas que contienen son compuestos de defensa, que en realidad la planta lo produce para evitar o para defenderse de los depredadores. Y nosotros aprovechamos que nos defienda de nuestros depredadores, como es el coli, por esa capacidad que tienen de unir proteínas, que es lo que respalda la teoría de que las PAC se unen a las fibras proteínáceas del coli, inhibiendo su adhesión a las células epiteliales. Creo que esto lo sigo repitiendo, pero un poco para que quede claro que el mecanismo de acción es bien conocido. La estructura específica de estas proantocianidinas puede influenciar su actividad biológica y las que se aíslan del cranberry americano están formadas predominantemente por unidades de catequinas con al menos un enlace de tipo A, por lo que estos tipos son denominados PAC de tipo A. Estos PAC de tipo A son los que le dan la actividad antiadherente. Por otro lado, dije antes que también tenía otras propiedades que no hay que olvidarlas. Tiene una capacidad acidificante de la orina que es útil para evitar la recurrencia. Tiene una acción antioxidante y antiinflamatoria. Y, por supuesto, como dijimos, el efecto antiadherente. Y sabemos que entre los efectos sobre el huésped, la ingestión del extracto de arándano produce un aumento en la excreción urinaria de glicoproteínas de Tams-Horfeld, que ustedes saben muy bien lo que son, que igualmente interfieren con la adherencia de las bacterias al uroepitelio. Acá se ve bien muy gráficamente como el arándano en rojo evita la adherencia de las fimbrias al uroepitelio. El efecto es dosis dependiente, por supuesto, a mayor cantidad de proantocianidinas, mayor antiadherencia, y este efecto ha sido documentado en unos patógenos no solo para para infecciones recurrentes en la comunidad, sino también en las intranosocomiales. Ustedes saben que es muy frecuente la infección urinaria a repetición en pacientes que están institucionalizados, de modo hospitalizados o en instituciones, de modo tal que es importante tener en cuenta que no solo actúa sobre el coli, sino también sobre otras bacterias como el estáfilo, sobre el Klebsiella, la Pseudomonas y el Proteus, que son más hospitalarias que las del coli. Con respecto a las interacciones medicamentosas, hay un trabajito por ahí que dice que hay una interacción, es casi anecdótico, con la warfarina. Sin embargo, es un estudio con 14 individuos sanos, no observó alteración de la citocromo P oxidasa, con lo cual la realidad es que la interacción con la warfarina sería a tener en cuenta. No son muchos los pacientes anticoagulados con warfarina, de modo tal que me parece que no es tan importante. Y con respecto a las infecciones del tracto urinario, vamos a hablar un poquito. Sabemos que generan más de 11 millones de visitas a los médicos en los Estados Unidos, con un costo mayor de 1.6 millones de dólares, con más de 2 millones de mujeres en Francia, por ejemplo, que consultan por infecciones recurrentes, y no solo en la mujer mayor, sino también en los niños y en la adolescencia, y fundamentalmente en el embarazo y en la lactancia. La mayoría de las mujeres sufren una infección urinaria recurrente durante su vida y se convierte, el 25% de esas mujeres que sufren infecciones urinarias se convierten en recurrentes. De modo tal que tenemos que tener en cuenta que la recurrencia es un factor que debemos tratar. ¿Por qué? Porque por un lado aumenta la morbilidad y todo lo que significa el aumento de la morbilidad. Por otro lado, puede aumentar el riesgo que finalmente termina de compromiso en él
en el compromiso renal, por otro lado,